tardes. Antes de comenzar, quiero agradecer a este espacio que se me ha brindado para hablar de esta investigación, la cual lleva por título El reggaetón, análisis interpretativo de la afición. Al iniciar con este trabajo de investigación parto de una problemática y esta es que las personas jóvenes aficionadas al reggaetón que viven en zonas periféricas son personas estigmatizadas por supuestos elitistas y moralistas con razón de su música. Una de las razones por las que decidí investigar la afición es porque este género musical, al ser tan famoso a nivel nacional, se encuentra en muchas de las canciones de reggaeton entre las 50 más escuchadas durante el año 2019 y 2020. Esta es una cantidad considerable y varias de estas canciones de reggaeton también encabezan dicha lista. Los datos son tomados de plataformas de YouTube y de Spotify del presente año. David Byrne, músico y sociólogo de la música, habla sobre que la música nos dice cosas sociales, culturales y subjetivas. El hecho de que el reggaetón sea tan famoso y sea tan escuchado significa una o varias cosas. Cabe mencionar que las zonas periféricas de la Ciudad de México se caracterizan, como bien sabemos, por una diferencia socioterritorial con respecto a la ciudad, y también revelan condiciones de pobreza en cuestiones educativas, económicas, de salud, de vivienda, de transporte, además de contaminación ambiental y movilidad social. Estas zonas las integran los siguientes municipios: Nezahualcóyotl, Iztapalapa, Ecatepec, Chimalhuacán, La Paz, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Naucalpan y algunas colonias de las delegaciones de la Ciudad de México, entre las cuales se encuentra Pantitlán. Ahora, dentro de los antecedentes, aquí puse una lista de varios autores que me ayudaron en la investigación. Faltan bastantes, pero estos son algunos de los principales. George Judis llama al paisaje sonoro. Este término refiere a aquello que hay entre los sonidos que se encuentra una persona dentro de un lugar, en este caso dentro de la periferia, y el reggaetón forma parte de ese paisaje sonoro. A pesar de que no encontré datos estadísticos sobre estas zonas en relación a la música que suelen escuchar los jóvenes, es parte del paisaje sonoro de dichos lugares. Y hay algo que he observado y que me despertó mucho interés, porque se suele significar de una forma diferente a una persona que escucha reggaetón, pero vive en la ciudad y es de clase media, que aparte sus formas de escuchar son distintas, y se significa diferente en contraste a una persona que vive en la periferia de clases bajas y que escucha reggaetón. De nuevo hablo sobre que las formas de escuchar no son las mismas. Por ejemplo, en Chimalhuacán uno puede caminar por las calles y es inevitable que se escuche en repetidas ocasiones, o por lo menos una vez, como hay varias casas que ponen reggaetón a todo volumen, como en sus fiestas nunca falta el reggaetón, o cuando un local nuevo abre suelen contratar sonideros, y estos sonideros, entre la música que llegan a poner está el reggaetón. Entonces aquí puede verse como otra cosa, aspecto más particular, es que muchos de los mototaxistas, mientras conducen o mientras trabajan, ponen su reggaetón a todo volumen. Estas son las formas de escuchar que son, por supuesto, diferentes a las que se escuchan en la ciudad. Y cuando me puse a hacer el estado del arte, encontré a autores de textos como los de Martínez, Peñagos y Calzadilla, que se encuentran al lado derecho, y que abordan el reggaetón y o a quienes lo escuchan desde la visión en la cual se revisa el contenido de las canciones, de la melodía, de la armonía, y se encuentran estos autores con que el reggaetón mucho tiene que ver con la misoginia, con la violencia sexual, con la simpleza de su estructura musicalmente hablando y la poca validez que tiene como música desde sus investigaciones, pero no abordan como tal la afición por esta música. Y es aquí donde yo me pregunto, ¿por qué no escuchar la versión de los sujetos que se han apropiado de esta, que es su música? Y fue muy difícil para mí formular esta pregunta y tener objetividad ante este tema, debido a que parte de la subjetividad que me llevó a iniciar esta investigación es que yo no tolero el reggaetón y tampoco toleraba a sus aficionados o aficionadas. Y es que uno se pregunta qué es lo que ve las personas en esta música, por qué les gusta tanto.
Dentro de los textos e investigaciones que encontré al comenzar a documentarme sobre el tema, autores como Negrón y Rivera hablan sobre los inicios de este género. Dicen que el reggaetón nació con jóvenes de la periferia de Puerto Rico. Aquí me percato que cuando llega a México esta música, entre las personas que significaron dicha música están igualmente y actualmente jóvenes de la periferia. Entonces tenemos que el reggaetón es un género musical nacido en los barrios empobrecidos de Puerto Rico a finales de los años 90. Su ritmo, sus letras, su poca complejidad en las notas que ocupa la hacen atractiva y es pegajosa. Sin embargo, como toda música que no es de Occidente, como bien dicen los autores Judith y Birne, igualmente lo señalan Brewster y Broughton, Baker Faulkner, que precisamente aquello que no sale de Occidente no se considera música. Aquello que no sale de las mentes de los grandes compositores académicos y blancos se estigmatiza, no se considera como una música. Entonces, esto da cuenta de un fenómeno sociomusical que bien dice Judith, el proceso de emblanquecimiento por el que tienen que pasar las músicas que él denomina plebeyas. Porque las músicas plebeyas son las que no nacen en Europa y muchas veces son las que yo llamo no músicas. En cuanto a los puristas o elitistas, cuando la escuchan dicen algo similar a, es que esto no es música. Y el autor señala que estas músicas plebeyas solo se convierten en música a medida que se emblanquecen, que se moldean bajo estos estándares blancos o elitistas, y el reggaetón es un claro ejemplo de estas músicas plebeyas. Ya que se habló un poco sobre el reggaetón, se puede hablar sobre el fenómeno de la afición. La afición por el reggaetón significa un gusto mediático, como dice el teórico Antoine Hénion. Nicolás Aliano, que es un autor que retoma a Hénion, menciona que también es un proceso por el cual pasan los sujetos y que y que no se compone de elementos jerárquicos. Es decir, que no significa que la razón por la cual México, entre sus 50 canciones más escuchadas en el 2019 y el 2020, la mayoría sean de reggaetón, significa a que es un país, entre comillas, tercermundista. Mucho menos significa que en las zonas periféricas de la Ciudad de México se escucha reggaetón porque sus habitantes viven en un lugar geográfico marginado, porque se estaría dando por sentado que la afición por esta música se debe únicamente a condiciones estructurales que imperan en los sujetos. Esto no es así, se debe a un diálogo estructura-sujeto. Es por eso que se requiere comprender e interpretar dicha afición. Y en otras palabras, la afición por el reggaetón nace en un contexto donde hay condiciones estructurales, como es que en México sea muy famoso el reggaetón por varias razones, pero es famoso y como tal se escucha en muchos lugares, en muchas formas y en muchas partes, por ejemplo, en comerciales, en la tele, en YouTube, en el tianguis, en las calles, etcétera. Y tan es así que los cantantes como por ejemplo Ricky Martin, Belinda, bandas como Rey, como Morat, como Juanes, por ejemplo, han cambiado sus estilos o sus géneros musicales que antes solían tocar o cantar por estas que son de un tipo de reggaetón pop, una mezcla. Y esto es muy significativo porque hace poco estaba escuchando en el Mexibus, que siempre ponen música comercial, pusieron una canción de reggaetón. Lo que me sorprendió es que yo reconocí la voz y cuando volteo a ver el video musical me doy cuenta de que lo está cantando Juanes. Entonces me percato de que antes él no solía cantar este tipo de música, sin embargo actualmente lo hace y es una especie de reggaetón pop. Otra cuestión es que el reggaetón tiene tanta presencia en las zonas periféricas como Chimalhuacán o Nezahualcóyotl, que también te lo encuentras en el transporte público, como en las micros, en las combis o en el Mexibus. Bueno, esta afición no va a nacer solamente porque a mí, como persona, me pongan reggaetón en todas partes, y que lo escuche con mis vecinos, en los comerciales, en redes sociales, en las fiestas, en el transporte público, sino que tiene que ver la subjetividad de la persona, es una decisión también.
Se requiere algo más que las favorables condiciones estructurales que he mencionado. Se requiere que yo como persona interiorice esta música, la signifique, la haga mía y me apropie de esta música. Que a mí me guste como para que yo me vuelva aficionada. Esto implica una decisión y un proceso, como mencionan estos teóricos. En cuanto a mi objetivo general, este es interpretar el fenómeno de la afición por el reggaetón en los jóvenes de las zonas periféricas. Un poco hablando sobre la metodología, el enfoque de investigación es cualitativo y se usa la historia de vida como un método. También se utiliza la triangulación entre las teorías constructivismo estructuralista de Bourdieu, cuya principal premisa va a ser descifrar las construcciones sociales como construcciones cotidianas de las personas, y el pragmatismo humanista de Antoine. Se prioriza lo que se puede denominar la versión subjetiva de las personas, porque la afición puede estudiarse en ambos. Puede estudiarse como una construcción estructural cotidiana para el constructivismo y como un proceso de vínculos subjetivos individuales. El humanismo propone esa vinculación y esa subjetividad, poner el dedo en esa palabra, en la subjetividad. Precisamente la razón de usar la historia de vida como un método cualitativo es que se requiere rastrear la trayectoria de afición que tienen estas personas, su proceso desde la visión de ellos que son los protagonistas, es decir, de los aficionados o las aficionadas. Y el perfil va a ser jóvenes cuyas edades pertenezcan al rango de entre los 12 y los 29 años de edad, que sean aficionados al reggaetón, que sean habitantes de una de las zonas periféricas, tanto hombres como mujeres, y se prevé el uso de la bola de nieve como técnica para hallar a los informantes. Aquí puse algunos de mis conceptos clave. La sociología de la música de Hennion se ha denominado también como una sociología de las mediaciones, que toma en cuenta los objetos que se codifican como arte, que yo entiendo como arte, en este caso como música. Entonces, estos sujetos, para que lleguen a ser aficionados, se van a requerir mediaciones. Por lo tanto, estas mediaciones van a referir a mecanismos sociales, a mecanismos por los cuales los actores pueden llegar a apreciar este objeto, a hacerlo suyo. Y en otras palabras, la música no existe si los sujetos no hacen que exista. No es lo que las instituciones o la estructura nos diga que es la música, es lo que nosotros como sujetos decimos y significamos que es música. Para este autor, la función de la música es crear el gusto. Y si volvemos a la definición de afición que se había dado anteriormente, la afición es un gusto pragmático. De nuevo, volviendo al diálogo estructura-sujeto, cuando algo nos gusta, como sucede con ciertas músicas, sí expone nuestro entorno social inmediato, nuestros modos de hacer que han sido heredados, que hemos aprendido, pero es grave asumir que los factores anteriores son la razón de nuestro gusto, así como lo hace la perspectiva bourdiana, por ejemplo, porque entonces los vínculos objetivos que nosotros formamos en ese proceso son silenciados prácticamente, y estos también son importantes. Aunque tampoco es posible poner las mediaciones por encima del hábitos, precisamente porque son un diálogo, porque son estructuras las que bien pueden funcionar como una forma de mediación que nos permita hacer nuestro ese o no un objeto mediante el gusto. Sobre el reggaetón, más a fondo, ya se mencionó que nació entre los años 80 y 90 del siglo XX y resulta de una combinación de rap, de hip hop, de salsa y de reggae jamaiquino. Por lo tanto, su ritmo y letra son repetitivos, son pegadizos y ambos incitan a la sensualidad en su baile conocido como perreo. Las letras tienen un exceso de rimas para lograr quedarse en la mente de quienes lo escuchan y no cuidan ni la gramática ni la fonética. Está lleno de modismos populares. Generalmente el reggaetón atrae al público juvenil.
También esta es otra razón, de las razones por las cuales se eligió esta población. Bueno, está hecha con equipos electrónicos como los programas de computadora que editan la voz, que agregan efectos de sonido, aunque hace poco ya se empezó a utilizar dentro de este género musical algunos instrumentos. Si vemos canciones, por ejemplo, como las de Maluma, ya empiezan como que a meter a lo mejor el ukelele o la guitarra. Y también habla un poco sobre este proceso de emblanquecimiento que se hablaba en un inicio. Actualmente es casi monotemático el reggaetón. Y digo casi porque también han surgido otras variantes de reggaetón, por ejemplo el reggaetón feminista, y he llegado a ver otro que es el reggaetón cristiano. Bueno, este género musical, de nuevo repito, fue creado por jóvenes de la periferia en Puerto Rico, no, más bien, corrijo, no de la periferia, de varios pobres de Puerto Rico. Y cuando se convirtió en un éxito mundial, dejó de lado las letras que inicialmente eran de protesta social contra la violencia y empezó a hablarse de temas más comerciales, como son el sexo. Y algo importante a destacar es que a pesar de que no hay una definición por parte de los teóricos sobre los tipos de reggaetón, ha sido posible identificarlos dentro de mi investigación gracias a algunas páginas de internet que se encontraron en donde los aficionados se dan a la tarea de clasificarlos. Y los que me encontré son los siguientes. El reggaetón clásico, que son las canciones con las que nació este género. Usualmente sus temáticas son de denuncia contra la violencia, sobre la pobreza, el amor, el desamor, las infidelidades y el contenido sexual. El tiradera, que se usa entre pandillas para ofender a la otra persona o a la otra pandilla. Igualmente tiene contenido sexual que se usa como finalidad de ofender al otro o a los otros. El cábila, se caracteriza porque este contenido sexual de sus letras es muy explícito, muy abundante y muy grosero. El romántico, que su temática es sobre amor, sobre desamor, sobre contenido sexual, aunque con un toque más romantizado. El popular o el reggaetón pop, que es una mezcla del estilo pop con el ritmo base repetitivo de algunas canciones de reggaetón. Aquí entra las canciones como por ejemplo las de Maluma, las de Belinda, las de Juanes, como el grupo Reik y Mora, las canciones actuales que han estado sacando. Los instrumentos pueden ser varios, como ya lo mencioné. En cuanto a los resultados, hasta el momento se ha aplicado una entrevista y más bien 2 sesiones de una entrevista a un joven de 13 años, habitante del municipio de Chimalhuacán. A continuación voy a resumir lo que los datos arrojan. Para él, cuyo seudónimo se eligió Esteban, el reggaetón significa entretenimiento, relajación, recreación. Un poco hablando sobre su contexto. El padre de Esteban vivió en Estados Unidos desde que él tenía unos meses de nacido y volvió a México a trabajar cuando él tenía 9 años. Y como nunca había visto a su padre, fue muy difícil el acercamiento entre padre e hijo, y algo que les ayudó a acercarse precisamente fue el reggaetón. Él me comenta en la segunda sesión de entrevista que la razón por la que le empezó a significar el reggaetón, no porque no lo haya escuchado antes, sino porque le significó algo la vez que su papá se lo puso por primera vez cuando iban a limpiar la casa. Es decir, al papá le gustaba mucho el reggaetón, es un aficionado, y el que él escuchaba era algo que Esteban llama reggaetón estadounidense. Entonces se lo pone a su hijo, al hijo le comienza a llamar la atención esta música y es ahí donde se da su proceso de iniciación a la afición. Para él, y desde mi interpretación, también significa convivencia, significa intimidad entre su círculo cercano de personas. Bueno, al lado derecho puse los modos de escuchar.
y entre sus modos de escuchar está para hacer diversas actividades, como bien son jugar videojuegos, y esto porque a él le ayuda a inspirarse, evoca sentimientos, por supuesto. Se siente contento, se siente emocionado, le hace sentirse con energía, y también lo escucha para limpiar por las mismas razones, pero además porque suele limpiar con su papá, y como a los dos les encanta el reggaetón, aunque no el mismo tipo de reggaetón, siempre lo ponen para limpiar. Mientras limpian lo escuchan. Igualmente con audífonos, si no puede o no quiere él ponerlo a volumen alto, y esta música hace que forme parte de su espacio personal. Ese también es un fenómeno del que habla el autor Judith. Él escribe sobre una etnografía que se hizo cuando empezó a salir el Walkman, que por primera vez las personas podían escuchar música con audífonos, y esto sucedió durante los 90s, porque él da cuenta de cómo, aunque uno esté físicamente en un espacio público, al usar audífonos se crea un ambiente privado, un espacio personal, y sobre este punto no se habló lo suficiente con Esteban, por lo que se planea hablarlo en la siguiente sesión de entrevista. Otro modo de escuchar es mientras observa los videos musicales de las canciones. Y digo observar porque él pone especial atención a los detalles visuales. Yo le pedí que me mostrara un video musical de alguna canción suya favorita, y cuando la puso en YouTube él se quedó completamente absorto en el video. Empezó a balbucear la letra porque era una canción de reggaetón en inglés de su artista favorito. Entonces pareciera que yo no estaba ahí en ese momento, y se quedó mirando fijamente el video, observando, y me comentaba cómo se fija por ejemplo, de la forma de vestir de quienes salen en el video, de las casas o los autos lujosos que se muestran, de los colores, entre otros detalles. Dentro de su proceso de afición es posible observar, aunque aún superficialmente, qué se dio cuando su papá volvió de Estados Unidos, así como ya lo había mencionado. Él empezó en esta afición con una canción de Arcángel y de reggaetón estadounidense, como él le menciona, pero durante la habitación a él le gustó más el reggaetón latino y el Kabila, aunque algunas canciones del clásico también le gustan y del tiradero. Actualmente su cantante favorito se llama Tekashi y canta reggaetón estadounidense. Finalmente, las conclusiones. Hasta el momento de mi investigación puedo encontrar dos tipos de prácticas como resultado de su proceso de afición, y estas son algunas que ya formaban parte de sus actividades pero toman un nuevo significado, como quizá podría ser limpiar la casa, y otro es que algunas nacen o podrían nacer a raíz de esta afición. A pesar de que no puedo distinguir en este momento de la investigación con certeza cuáles prácticas van en cuál apartado de prácticas que menciono, todas han formado un vínculo subjetivo en el sujeto y se ha apropiado de su música. La conclusión número 2 es que el proceso de afición que se alcanza a observar es de un diálogo estructura-sujeto, porque a pesar de que él viviendo en Chimalhuacán, donde se escucha mucho el reggaetón por todas partes, no le significó nada, sino es hasta que su papá llega y se lo muestra. Entonces, aquí es donde yo también observo este diálogo. Finalmente, agradezco mucho su atención y la retroalimentación que me brinden es de especial importancia para mí. Espero que si haya preguntas yo pueda responderlas con satisfacción. Muchas gracias.